Bienvenidos, esto es Ojo con los Medios, tengan la más cordial bienvenida a nuestro querido espacio radial y televisivo en el que hablamos de los medios de comunicación y algunas otras menudencias que van ocurriendo por allí. Arranque apuradísimo hoy porque estamos muy apurados, tenemos que cerrar el programa muy rápido. Hola a todos. El embajador Ariel Basteiro, le damos la más cordial bienvenida, embajador. Embajador. Doctor. Comandante. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar hoy de los fondos buitres, temas que ya tocamos en anteriores emisiones, pero hoy queríamos profundizar porque le pusimos el ojo, ¿no, doctor? Dijimos, este tema como que está bueno. Sí, un tema en el cual observamos cómo el norte subyuga al sur mediante mecanismos, en este caso, mecanismos coercitivos con fondos creados en paraísos fiscales para intervenir y condicionar economías de países en desarrollo. Vamos de una vez a ponernos en materia con una pequeña nota del periódico La Nación de la República Argentina para entrar en materia y luego charlamos aquí en exclusiva con el embajador de la República Argentina, Ariel Basteiro. Dale. ¿Qué son los fondos buitre? Por lo general, son empresas constituidas en paraísos fiscales que reúnen tres grandes condiciones: muchos abogados, asesores financieros y millones de dólares. Estos fondos básicamente identifican países o empresas que cayeron en desgracia económica y compran su deuda por unos pocos dólares con el objetivo de litigar algunos años y cobrar millones. Cuando un país tiene problemas económicos o directamente va camino a la quiebra, el precio de sus bonos se derrumba en el mercado porque sus tenedores se asustan y corren a venderlos. Allí es cuando estos fondos entran en acción y compran estos papeles a una fracción de su valor nominal. La otra alternativa es cuando un país negocia una forma de pago con sus acreedores, es decir, cuando realiza un canje de deuda. Allí, los buitres no aceptan la reestructuración y cuando el canje está cerrado, comienzan a litigar para poner en riesgo la operación, poner al país en riesgo de default y obligarlo a negociar. Por lo general, el foco de estos fondos han sido siempre países pobres y con bajos índices de desarrollo humano, como Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Panamá, Perú y ahora también la Argentina. Uno de los ejemplos más recientes es el del fondo FG Hemisphere contra el Congo. Hace 30 años, el dictador Joseph Mobutu pidió un crédito de 30 millones de dólares al gobierno de Yugoslavia para construir un puente. El puente jamás se construyó y el dinero desapareció, al igual que Yugoslavia. Peter Grossman, el director del fondo buitre, compró esa deuda a Bosnia por 3.300.000 dólares y ahora pretende litigar en un paraíso fiscal para cobrar 100 millones, con punitorios e intereses incluidos. Esos 100 millones son los que, por ejemplo, necesita Congo para brindar agua potable a 200.000 niños y evitar que mueran de cólera. Salvando las diferencias, fondos hicieron algo similar con la Argentina cuando se encontraba a punto de ingresar en la crisis del año 2001. Elliott, NML Capital, Aurelius, AC Pasteur, Blue Angel y DART compraron bonos argentinos que valen 3.600 millones de dólares, pero los pagaron a un décimo de su valor. Ahora, estas empresas litigan para cobrar la totalidad y promueven embargos en todo el mundo contra bienes del país. Desde ya, esta porción de acreedores es solo el 15% de los que no ingresaron a los canjes de deuda. Pero por ejemplo, quedémonos con este último, DART. Su dueño, Kenneth Dart, ha sido uno de los mayores acreedores privados de la Argentina, quien ahora le reclama al país 725 millones de dólares y 4 años de intereses. Dart vive desde 1990 en las Islas Caimán, donde está su fondo. Es conocido en el mundo de las finanzas porque su fondo compró deuda de Brasil, Rusia, Ecuador y Turquía a precio vil para luego cobrarla. Quizás el dato más curioso de Dart es que mientras litiga para cobrar deuda argentina en default que compró una fracción de precio, al mismo tiempo su emporio posee una fábrica de vasos de poliestireno en la localidad bonaerense de Pilar, donde disfruta de un régimen de promoción industrial. Bueno, el tema de los fondos buitres es bastante complejo y habitualmente alejado del debate en los medios de comunicación. De golpe, si bien de vez en cuando hay rebotes sobre informaciones sobre estos temas, en Bolivia sobre todo últimamente no se ha hablado de deuda externa, del tema de los fondos buitres. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vino a la ciudad de Santa Cruz, al G77, puso el tema en agenda
y también volvió a Argentina, hizo diferentes tipos de declaraciones, hizo una cadena nacional. ¿Qué está pasando, Ariel, en Argentina con este tema? En Argentina está pasando que hubo una deuda externa, o hay una deuda externa que fue generada no por este gobierno, no por el gobierno ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner o Cristina Fernández, una deuda que fue acumulada en la década del 70, fundamentalmente fue generada en la década del 70 por la dictadura militar y por los gobiernos neoliberales posteriores, que hicieron que Argentina entrara en default en el 2001, con imposibilidad de pagar esa deuda. Llega Néstor Kirchner al gobierno en el 2003 y se plantea como una política para tener autonomías e independencia. En primer lugar, cortar ese lazo que ataba a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y pagar de una sola vez la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí que el Fondo Monetario Internacional no tuviese incidencias en las políticas internas de nuestro país, como era habitual, normal y en los últimos 50 años había pasado en Argentina y en la mayoría de los países de la región. Posteriormente, después de solucionar el tema con Fondo Monetario Internacional, comienza la renegociación de unos 83 mil millones de dólares con tenedores de bonos que habían adquirido esos bonos en diferentes operaciones que hizo el gobierno de la Rúa, principalmente en el año 97, 98, megacanje, una serie de operaciones donde los únicos que se beneficiaban eran los bancos y obviamente aquellos que trabajaban como operadores de esos bancos por los intereses que se llevaron. El caso más emblemático, el de Muldoff, que cobró por hacer ese megacanje 150 millones de dólares a su bolsillo, por eso el hecho de ser intermediario en esa situación. Bueno, el gobierno argentino inicia una negociación y logra acordar con el 93% de los tenedores de bonos la deuda que se tenía, con una quita que fue significativa, que fue muy importante, la más importante en la historia de la refinanciamientos financieros, casi un 66-68% de quita, con un criterio bastante lógico que se le planteó en ese momento a los fondos o a los grupos que tenían esos bonos. Primero, podemos pagar esto y si no, no podemos pagar nada, y permítanos crecer, y con el crecimiento vamos a poder ir cumpliendo cada una de las pautas. Desde el año 2004, Argentina le está pagando a ese 93% de tenedores de bono con un interés bastante lógico y adecuado, y hay una conformidad casi absoluta en la mayoría de esos bonistas o de esos grupos que entraron en el canje. De hecho, hoy están preocupados porque la situación que genera el fallo del juez Griesa, dándole la posibilidad a que un fondo buitre, como es el fondo EML, logre cobrar unos 1.500 millones de dólares, que no pasaría por esos 1.500 millones de dólares, sino que porque fundamentalmente el juez Griesa lo que plantea al respecto es la posibilidad o la capacidad de que los bancos, antes de pagarle a esos bonistas, terminen o primero cumplan con los fondos buitres. Esto sería incapacidad manifiesta para poder trabajar en esa reestructuración de deuda que se seguía llevando adelante, y abre la posibilidad que otros fondos de inversión, el fondo este que ganó el juicio, que el juez Griesa le dio ese fallo, es el 1% de ese 7% que quedó afuera. El otro 6% podría ir por el mismo reclamo, lo cual llevaría la suma de ese monto que debería pagar Argentina a 15.000 millones de dólares, pero ese tampoco sería el grave problema, sino que habilita a que aquellos que aceptaron el canje de deuda, ese 93% de inversores, que obviamente lo que tuvieron al respecto fue la posibilidad de ya cobrar una suma muy importante de esos 80.000 millones de dólares que había de deuda, tengan la posibilidad de ir a la justicia y reclamar el pago total de lo adeudado en su momento, lo cual obviamente eso sí entraría o pondría al país en la bancarrota. La preocupación, lo que uno ve, es que un juez de primera instancia de Manhattan, más la Corte Suprema de Justicia, conformada
mayoritariamente por republicanos, que vienen del gobierno de Bush, que fueron nombrados por Bush, que obviamente tienen una visión del mundo y del capital y de los intereses norteamericanos por encima de cualquier otra situación, hacen poner en peligro no tan solo esta renegociación que tenía Argentina, sino cualquier futura renegociación que cualquier otro país pueda llevar en el mundo, porque lo que se está priorizando, lo que se está legalizando es la especulación, es la capacidad y posibilidad, como fue este fondo de inversión que hoy tiene el litigio con Argentina, de comprar bonos por 48 millones de dólares y querer cobrar por ello 1.500 millones de dólares. Una ganancia de 1.300% en apenas 10 años. O un poco más, 12 años, lo cual, bueno, muestra la incoherencia de ese tipo de negocios y el peligro que pone no tan solo a la Argentina, sino a todos los países que quieran negociar deuda. Este triunfo de la especulación que subyace de un fallo generado en Estados Unidos legitima de alguna manera un sistema que venía siendo cuestionado, sobre todo después de la crisis que vivieron las principales potencias capitalistas en los últimos años. Uno de los reclamos de los países emergentes era que organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y este tema de los inversionistas y fondos buitres tengan una regulación más fuerte, cosa que evidentemente hasta el momento no se ha logrado. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, al regreso seguimos charlando sobre los fondos buitres con el embajador argentino Ariel Basteiro, y me gustaría saber a mí también por qué este tema se dirime en la justicia estadounidense y no en la justicia argentina, que es el país del que estamos hablando. Al regreso lo seguimos charlando aquí en Ojo con los Medios. Avia Yala Televisión. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Más obras para Santa Cruz, rumbo a la cumbre G77. El presidente Evo Morales, junto al gobernador y alcaldes de Santa Cruz de la Sierra y Guarnes, inauguraron en esta capital la avenida G77. Esta moderna avenida, completamente asfaltada, conecta el Aeropuerto Internacional de Viru con el centro de Santa Cruz. Fue posible gracias al trabajo conjunto entre Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Mi gran deseo, mano gobernador, alcalde, ojalá después de G77 podamos seguir trabajando para el bien de la ciudad de Santa Cruz y para el departamento. Esta vía será una alternativa para las delegaciones que llegarán a la cumbre y la obra quedará para el beneficio de toda la ciudadanía cruceña y boliviana. Cumbre G77 hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Aquí estamos de regreso, segundo bloque en la emisión de hoy de Ojo con los Medios, en un especial charlando de los fondos buitres con el embajador de Argentina aquí en Bolivia, Ariel Basteiro. Y yo te decía, Ariel, ¿por qué esto se dirime en Estados Unidos y no en Argentina? Bueno, quizás este es el objetivo o el centro del conflicto, del problema, que tiene nacimiento en lo que fueron los neoliberalismos en nuestros países. Fue el entregar soberanía por las presiones que en su momento existieron del Fondo Monetario y de los grandes grupos económicos que con el objetivo o con la promesa de venir a invertir ponían como condición que ante conflictos
judiciales, legales, lo que podía llegar a darse como un default o un incumplimiento de pago, los propios bonos que emitieron la mayoría de los países de la región de aquella deuda que se generó en la década del 90, ponía como condición dirimir la situación judicial en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la CIADI, cuando el bono era en euros, o cuando el proceso de privatización también lleva a que muchas empresas, cuando hubo que expropiarlas, como pasó en Argentina, como pasó en Bolivia, tenga que discutirse en tribunales europeos, o cuando se compraban bonos en yens, tenía que irse a discutir a Tokio. Fue un condicionamiento y una aceptación de los gobiernos neoliberales en nuestros países en la década del 90, que hoy trae esta consecuencia. Argentina, ante este fallo del juez Griesa, fue muy clara la presidenta en la antenoche, y fue también muy claro anoche el ministro de Economía, tiene toda la intención de cumplir con los compromisos de pago que tienen con aquellos tenedores de bonos que reestructuraron la deuda. Y para evitar tener que el fallo del juez Griesa capte o condicione el pago a esos bonistas, abre una instancia que es llevar el pago a Buenos Aires, llevar el pago a Argentina, con un procedimiento y con todo un proceso judicial y administrativo bastante complejo, pero que se pudiese llegar a determinar con un nuevo acuerdo que va a haber que hacer con estos bonistas para que puedan seguir cobrando todos los pagos que estaban comprometidos a futuro, sin poner en peligro ese cobro por este fallo del juez Griesa. Se va a ir en el día de mañana a hablar con el juez Griesa y explicarle que en realidad su fallo, pese a que él dice que no, pone en peligro y al borde del default a la Argentina, y explicarle el porqué de esa situación para que también él ponga o revea la posibilidad de esa negociación y de ese acondicionamiento que le pone a Argentina para pagarle a fondos buitres que, vuelvo a repetir, lo único que han hecho es especular y perjudicar incluso al 93% de los acreedores que habían aceptado las condiciones de pago que le puso Argentina. Y esto, lamentablemente, vuelvo a repetir, yo supongo que también casi te diría que no es un problema económico, que es un problema político. Lo que el juez Griesa está demostrando con su fallo, y la Corte Suprema de Estados Unidos está demostrando con su fallo, es que a esos grandes sectores del poder, ellos son representantes de los grandes sectores del poder financiero norteamericano, no nos perdonan que Argentina haya cancelado la deuda del Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí que tenga libertad de acción en la organización y en el modelo económico que quiera llevarse adelante. No le perdonan que se haya expropiado YPF y que se haya negociado en condiciones de igualdad y de justicia, y se acordase un precio justo y no el que querían esos grandes grupos económicos. No se permite o no les gusta que Argentina también genere una negociación y cierre una negociación con el Club de París, que era uno de los grandes deudores que también tenía Argentina y que en poco tiempo permitirá también sacarse ese lastre de encima y a partir de ahí tener más autonomía y poder recibir inversiones, porque también se sabe que si en otros países tienen condiciones más o menos normales, económicas y de cuestiones externas, con la potencialidad que se tiene de su gente, con los recursos naturales, en poco tiempo terminamos siendo potencia y le pone en peligro la propia realidad de los países desarrollados. Yo creo que se está castigando a la Argentina por todo lo que se hizo en estos últimos 10 años y no por justamente no pagar una deuda de 1.500 millones de dólares a un pequeño grupo inversor especulativo. Doctor. Embajador, en África fue uno de los continentes más atacados por los fondos buitres, y creó en el año 2009 una especie de organismo supranacional de asesoramiento jurídico para establecer una defensa conjunta respecto a estos fondos buitres que habían atacado una decena de países e incluso le habían hecho a países como el Congo pagar cifras astronómicas para su economía. Bélgica también, paradójicamente, fue atacada por fondos buitres y en 2009 creó una ley
con un único artículo, que es que los fondos de la cooperación internacional y los fondos vinculados al desarrollo social son inembargables y no están sujetos a ningún tipo de arbitrio internacional. ¿Puede la Argentina, y no solo la Argentina, sino América Latina, porque esto le puede pasar a otros países, crear mecanismos de estas características? Bueno, de hecho, la presidenta, su discurso en el G77, y lo viene planteando en cuanto tribuna internacional se dé, es regular y poner condiciones y que los organismos de crédito internacional, las Naciones Unidas, los países del mundo, condicionen y pongan límite a Cristina habla de anarcocapitalismo, porque en verdad, digamos, nadie controla ni puede imponer condiciones a pequeños grupos que son especulativos, que ponen en peligro las economías de los países, que muy claramente lo explicaba la presidenta en el G77. De estas características, usted, vos, con algunos cientos de miles de dólares o millones de dólares, o cualquier inversor, en vez de ir a una actividad productiva, a poner eso en lo que podría ser la explotación de gas, de petróleo aquí en Bolivia, o de desarrollo de alimentos en lo que es la Amazonía, o lo que es poner industrias en el país, lo que hace, busca a alguno de estos operadores financieros, le dice quiero comprar bono de un país en default, y el negocio es mucho más negocio que tener actividades productivas, lo cual hasta pone en peligro, si hay alguno que todavía sigue creyendo en el capitalismo, al propio capitalismo, a la cuestión básica del capitalismo, que es inversión para generar rentabilidad a través de una actividad productiva. Entonces, esto es que creo lo que sí, obviamente, Argentina está promoviendo que se discute, que se acuerde en los organismos internacionales, y yo creo que después de esta situación que va a vivir Argentina, se va a generar algún condicionamiento a estos fondos de inversión, porque valga remarcar que a la Corte Suprema de Justicia, antes que determinara o confirmara el fallo del juez Griesa, fue el propio gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno de Brasil, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Papa, que le reclamó que consideraran y que atendieran el reclamo argentino, por lo que podía llegar a generar. De hecho, lo va a estar generando, lo está generando, o lo va por lo menos condicionar. A mí me gustaría saber, les pido a los dos que me expliquen, ¿quiénes son las personas que están detrás de los...? Porque nadie los conoce. ¿Y por qué nadie los conoce? ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Por ejemplo, nosotros tres nos juntamos, tenemos un capital y decimos, bueno... lo que vos decías, no lo vamos a poner a trabajar en proyectos productivos, sino vamos y este capital lo invertimos en unos fondos de un país que está a punto de quebrarse, necesitan dinero desesperadamente y después vamos a cobrar muchísimo más. ¿Cómo? Además se establecen en paraísos fiscales. También la presidenta argentina muchas veces en foros internacionales dijo que había que reformar este tema de los paraísos fiscales. Me gustaría que me cuenten un poco, empiezo por vos, Ariel, las entrañas de este ¿quiénes son también estos personajes? Y bueno, ¿Son empresarios? Son millonarios que han hecho su dinero también con operaciones no muy transparentes y que pudieron acumular recursos como para posteriormente sí entrar en esta mecánica que les permite comprar bonos de países defolteados o por lo menos en crisis. Normalmente muchos de ellos son hombres que vienen de las finanzas, que conocen los mecanismos de las finanzas internacionales, que conocen el funcionamiento de los paraísos fiscales, obviamente que evaden no tan solo en los países emergentes, sino que evaden en sus propios países, por eso se van a vivir a paraísos fiscales y es muy difícil de poder llegar a condicionarlo en los propios Estados Unidos. Ahora sí, también se sabe que esa gente son fundamentalmente los que financian las campañas de los dos partidos importantes de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, porque son los que ponen el dinero para esas campañas multimillonarias que se hacen, y obviamente después también como una forma
de condicionamiento van y cobran y son los que presionan a los diputados o a los jueces para que terminen generando los fallos y las posiciones que muchas veces tienen los parlamentos de los países y son operadores anónimos, digamos, no hay un Bill Gates. No, tienen nombre, apellido, sí, tienen caras y tienen Singer, es el dueño o el responsable de este fondo buitre que... Pero no lo veo en la CNN a Singer. No, porque Paul Singer es un magnate millonario republicano que fue el principal aportante de campaña de Mitt Romney, que fue el candidato republicano que se opuso en la última elección a Barack Obama y tiene vinculaciones muy estrechas con el Tea Party, que es este grupo ultraconservador republicano, y estos senadores, Marco Rubio y otros, son muy permeables a las presiones de estos grupos financieros. Pero si no es porque el poder del dinero, pero el poder del dinero más mezquino, el poder del dinero más sucio, el poder del dinero que es generado a partir, hablábamos del Congo. El Congo es el país más pobre del mundo. Sin embargo, le sacaron 400 millones de dólares de una sola vez para un país que eso le puede llegar a permitir vivir varios años. Y estos hombres no tienen obviamente ni sentimiento ni ningún tipo de sensibilidad para no hacer lo que hacen, digamos, ¿no? El problema en Argentina es que se encontró con un gobierno que no va a permitir que nos maneje o le maneje esa política, estos tipos como Singer o Mulford o algunos de los muchos que están en los diferentes fondos buitres. Y vamos a poner condicionamientos, se va a cumplimentar todo el procedimiento que se le haga falta para poder terminar de sanear la deuda con aquellos que entraron en la reestructuración y posteriormente, ver de qué manera se negociaría con estos personeros de la especulación. Ahí hay una situación que vive la Argentina, es que en una de las cláusulas que se firmó en la renegociación con los bonistas que aceptaron el canje, se exige o se compromete a Argentina a no pagar un solo dólar a los fondos buitres, por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2014. Si Argentina implementase un pago a estos fondos buitres antes del 31 de diciembre del 2014, se caería el acuerdo que hoy está vigente. Por eso que también es fundamental que nuestro país pueda ganar tiempo, pueda reestructurar, terminar de saldar la deuda con los bonistas que entraron en el megacanje y poder abrir una negociación con estos fondos buitres que normalmente no quieren negociación, quieren cobrar todo junto de una sola vez y si es ante un hecho así... Y el valor nominal aparte. Sí, el valor nominal y fundamentalmente de manera salvaje, ¿no? Ir al banco y captar los fondos o embargar los fondos, porque también lo que quieren es mostrar su poder y su capacidad de fuego a países como Argentina, que dentro de todo es un país emergente que tienen capacidad para poder, o plan y proyecto para poder salir hacia futuro adelante, ¿no? ¿Y qué poder tienen, embajador, si la justicia les da, en Estados Unidos les da la razón, y el gobierno argentino dice, bueno, ustedes son unos especuladores, son una porquería y nosotros no le vamos a pagar porque no queremos? ¿Qué represalias se puede tomar contra En un principio Argentina sacaría todos sus fondos de Estados Unidos, de los bancos de Estados Unidos, de las operaciones que se hacen en las finanzas internacionales. Después tenés el peligro de lo que sucedió en alguna vez con un juez de Ghana, creo que era. Con la Fragata Libertad, ¿verdad? La Fragata Libertad. Un juez de Ghana, ¿qué tendrá que hacer el juez de Ghana acatando una orden de Griesa, un juez de Manhattan, que embargó la Fragata Libertad después de varias semanas? La justicia internacional liberó la fragata y encima obligó a Ghana a pagar una multa por esa situación, y ese juez sigue caminando tranquilo por la calle, pese a que su actitud y sus medidas perjudicaron al propio país del cual él es juez de la nación. Entonces
seguramente que puedan llegar a aparecer jueces como el de Ghana que se hagan eco de este pedido de Griesa para que se embargue o se tome todos los recursos de Argentina que anden dando vuelta en el sistema financiero internacional. Pero bueno, también está, creo, la posibilidad de que, lo que decíamos recién, que se impongan medidas en el corto plazo, que se estructure y se pueda renegociar con estos fondos buitres una vez que se termine o que pase este plazo del 31 de diciembre, ¿no? Bien, esperemos haber puesto un poco de luz sobre el tema de los fondos buitres. El embajador ya se tiene que ir, pero antes, en un minutito, embajador, hay un tema de un problema limítrofe entre Argentina y Bolivia. Quisiéramos saber la versión oficial. ¿Existe un problema? ¿No existe? ¿Está superado? No existe un problema. Es el diario El Tribuno de Salta, que quizás más por una cuestión política interna que por otra cosa, motorizó, puso en tapa durante varias semanas informes sobre un hecho que denunciaban aparentemente determinadas comunidades de habitantes que viven del lado argentino, en el límite, justo en el valle, en el Abra Santa Cruz. Ahí la verdadera situación es que en el año 1940, en la década del 40, se hizo un acuerdo de límites donde se impuso cuál era el límite en esa región. No hubo demarcación demarcación de hitos sobre el propio valle. Sí estaba la demarcación en los dos cerros circundantes. El que vivía en el valle no tenía muy claro, porque no había límite, no tenía muy claro cuál era el límite específico, con lo cual pastoreaban sus animales de un lado o de otro. Recién hace 2 años atrás se marcó el límite sobre terreno, y ahí comenzó más que nada se dieron cuenta quién estaba de un lado y quién estaba de otro, o dónde era el verdadero límite, pero no hay un problema de límite, hay a lo sumo un problema o un inconveniente de derechos de ciudadanos argentinos que por legislación boliviana no permiten que haya propietarios, por más que son habitantes originarios y son comunidades ancestrales que tienen la tierra hace mucho tiempo. Teóricamente, la ley boliviana y la ley argentina también tiene algún artículo muy parecido. En una franja circundante a la frontera no pueden ser de propiedades de ciudadanos extranjeros. Aquí lo que se está terminando de resolver es que primero son originarios y comunidades ancestrales. Y después que muchos son argentino-bolivianos porque tuvieron la posibilidad y la capacidad de ir a sacar el documento al pueblo más cercano, y lo que quizás corresponda es que se demuestre que tienen la doble nacionalidad, y a partir de ese hecho el problema deja de existir. No hay problema limítrofe, el límite es el mismo que está demarcado desde hace 60, 70 años, y no hubo cambios de ningún hito ni de nada, sino que por primera vez se marcó donde pasaba la frontera, y ahí sorprendió a los propios habitantes del lugar. Perfecto, muchas gracias, le agradecemos la presencia aquí en los estudios del canal Avia Yala al embajador de la República Argentina aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, don Ariel Basteiro. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Más obras para Santa Cruz, rumbo a la cumbre G77.
El presidente Evo Morales, junto al gobernador y alcaldes de Santa Cruz de la Sierra y Guarnes, inauguraron en esta capital la avenida G77. Esta moderna avenida, completamente asfaltada, conecta el Aeropuerto Internacional de Virubiru con el centro de Santa Cruz. Fue posible gracias al trabajo conjunto entre gobierno nacional, departamental y municipal. Mi gran deseo, mano gobernador, alcalde, ojalá después de G77 podamos seguir trabajando para el bien de la ciudad de Santa Cruz y para el departamento. Esta vía será una alternativa para las delegaciones que llegarán a la cumbre y la obra quedará para el beneficio de toda la ciudadanía cruceña y boliviana. Cumbre G77, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Aquí estamos para un nuevo bloque de Ojo con los Medios y este temita de los fondos buitres. Vamos a compartir algunos materiales con ustedes. ¿Le gustó el diálogo con el embajador? Sí, me parece interesante, esclarecedor, es un tema muy complejo y a veces la simplificación popular, uno lo escucha en las calles, lo lee o lo ve en las redes sociales, es que el que se endeuda que pague, no contraigas una deuda si no la puedes pagar, es como el argumento simplista respecto a esto, y no se trata en este caso de deudas adquiridas legítimamente. En muchos casos estos bonos son comprados con el desconocimiento de los propios gobiernos. En el caso de la Argentina, estos bonos fueron emitidos en épocas anteriores a este gobierno. Bueno, pero las deudas hay que honrarlas, ¿no? Esa es otra de las... Pero bueno, hay también un argumento que es legislación desde hace ya muchísimos años, de la década del 20, que tiene que ver con las llamadas deudas abusivas. Esto quiere decir aquellos regímenes despóticos que utilizan el endeudamiento público para generar un poder mayor y para poder continuar con un régimen de esa naturaleza. Uno puede denunciar ese argumento abusivo. Y recordemos que la crisis de la deuda en los años 70 y 80 fue generado artificiosamente por los países desarrollados en complicidad con las dictaduras para el sometimiento político de esos países que estaban en ebullición social. Vamos a ver justamente el presidente Rafael Correa, y le pido a nuestro querido director la nota número 9, habla sobre este tema. Ahora, más allá de esto de los fondos buitres, fíjese que cuando hubo una crisis muy fuerte del sistema financiero internacional, 2008-2009, surgió una corriente de pensamiento y de reclamos de que, bueno, este sistema debe cambiar, los paraísos fiscales hay que regularlos, porque evidentemente hay alguna gente que se lleva mucho dinero sin hacer nada, o sea, de este tema del capital especulativo. No sé si este dinero es significativo al nivel de las finanzas internacionales, pero sí ocurre, y hubo muchos reclamos de que esto se regule. Bueno, muchachos, paremos, tenemos una crisis financiera, se nos está desapareciendo plata y hay gente que se está quedando plata que al final perjudica a los estados. Pero se superó de alguna manera, se fue superando esa crisis del sistema financiero y ahora nadie más habla de ese tema. No se habla de eso. Y no se cambió nada. No se cambió. De hecho, vemos cómo esta burbuja hipotecaria que generó la crisis que usted dice del 2007-2008, determinó que millones de personas que con su esfuerzo, trabajadores, obreros, gente de clase media baja o de clase baja que querían tener su casita, la perdieran porque esa especulación, esa burbuja financiera hizo que sea imposible pagar eso. Eso, conocido como los desahucios, fue tremendo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde gente muy humilde y trabajadora de un día para otro se quedaba sin su casa. Esa casa se la quedaban los bancos o quienes habían especulado con eso y no pasó nada. Por eso surgió el movimiento Ocupa Wall Street, que decía: somos el 99%, especificando que los especuladores son apenas el 1% de la población.
Por eso también surgieron movimientos como el 15M en España. Pero no, lo que vos decías, esto no fue a... No el sistema no cambió. No hubo la fuerza necesaria para llevar... ¿Sabe qué para dicen implementar para esos que cambios? se resolvería la crisis europea poniéndole un impuesto de un 1% al capital financiero en el marco de la Unión Europea? Y eso no también se hace. se pidió. Vamos a ver entonces al presidente del Ecuador y después también tenemos materiales de Hispan TV sobre el tema del negocio inmobiliario en España. Pero empezamos por el presidente del Ecuador, Rafael Correa. El gobierno ecuatoriano, que me honra en presidir, por primera vez en la historia de la humanidad, un gobierno organiza una comisión de auditoría de deuda, de la deuda externa e interna ecuatoriana, en el área externa, la deuda comercial, multilateral y bilateral. Y en verdad sabíamos, y yo he escrito sobre deuda, conozco algo del problema, sabíamos que habían horrores, pero realmente nos quedamos cortos. Se han descubierto cosas extraordinariamente graves, impresionantes, frente a la clamorosa ilegalidad e ilegitimidad de esta deuda. Estamos analizando los mecanismos para no pagar en una lucha legal e ir a los tribunales internacionales, pero ya estamos recibiendo las presiones y amenazas de los mismos de siempre, y en esto pues sí pedimos a los miembros del ALBA y de América Latina entera que nos respalden. Es necesario ya decir la verdad, es necesario dar a conocer a nuestros pueblos qué es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho con la deuda externa latinoamericana es criminal. Estamos seguros que iguales o peores cosas de lo que hemos descubierto en Ecuador ha ocurrido en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en todos los países de la región, y nuestros pueblos tienen el derecho de saber la verdad y nosotros el deber de dárselas a conocer y buscar esa verdad y actuar en función de esa verdad. La deuda es ilegítima, no tenemos que pagar, por supuesto. No somos ingenuos, sabemos la relación de fuerzas que existe, sabemos que un país como Ecuador, sobre todo sin el apoyo de sus hermanos, se lo puede aplastar, así que tomaremos decisiones sensatas, responsables, pero buscaremos en principio no pagar esa deuda absolutamente ilegal y absolutamente ilegítima. Qué ardua, doctor, la lucha por establecer un mundo y unos estados más justos, ¿no? Sí, y en igualdad de condiciones, porque justamente lo que denunciaba el presidente Correa, asume en el 2007 en Ecuador y al año siguiente organiza una comisión de expertos para determinar el origen de la deuda externa ecuatoriana, que en ese momento ascendía a cerca de 10.000 millones de dólares. Esa comisión de expertos, de gente muy capacitada, muy entendida de esa, determinó que prácticamente un 70% de esa deuda era ilegal y legítima. Y justamente lo que decía Correa en eso es, vamos a perseguir a los responsables. De hecho, persiguieron a los responsables de eso, y tenemos banqueros ahora refugiados en Estados Unidos, así como tenemos al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro Sánchez Berzaín. Estados Unidos refugia a estos delincuentes. Y lo que reclamaba Correa, en esta línea que también de Cristina, era que la crisis de la deuda solo se puede solucionar mediante una reforma de la arquitectura financiera internacional. Fue muy valiente lo que hizo el presidente Correa. Ojalá eso se extienda a otros países y haya organizaciones supranacionales que se defiendan ante estas situaciones, porque es muy difícil para un país hacerlo solo. Imagínense, ahora que hay procesos de cambio, hay otra idea, otra cabeza con esto, pero en otros momentos esto era completamente descabellado, desconocer una deuda. Vamos a España entonces. ¿Qué pasó allí con los fondos buitres y el negocio inmobiliario? A ver, lo repasamos a continuación. El gobierno de Mariano Rajoy lleva unos meses transmitiendo el mismo mantra. La economía española ha tocado fondo y 2014 será el año de la recuperación. Y los primeros en llegar al país han sido los llamados fondos buitre, fondos de inversión muy agresivos que han fijado su presa en el mercado inmobiliario español. Un mercado inmobiliario es como la selva del Serengeti, hay mucho tipo de animales. Normalmente los que suele comprar son los búfalos, los ñus, ¿no? Y luego hay leones, pero en este caso todo ese tipo de inversor se ha ido de España y ahora estamos viendo principalmente fondos buitres. Comen carroña, son activos que se hicieron, que no se han podido vender
y cumplen su misión en la naturaleza. Estos fondos buscan grandes paquetes de pisos, normalmente a partir de 200, con descuentos de hasta el 60% para venderlos cuando las condiciones del mercado mejoren. Pero a pesar de que algunos ven una señal positiva en la llegada de este tipo de fondos, también están provocando efectos no deseados. El Gobierno de Madrid está vendiendo viviendas sociales a estos inversores, en un intento de mejorar su maltrecha economía. Ceder esto al mercado y cedérselo encima a fondos buitres que van a gestionar exclusivamente mirando su rentabilidad, no la rentabilidad social de las familias, a mí me parece un error. Nurdin es uno de los afectados. Vive en el madrileño barrio de Vallecas con su mujer y 3 hijos. En 2008 ganó un piso social del IBIMA, la entidad pública que gestiona las viviendas sociales. Pero hace unos días recibió una carta. Su piso ahora pertenece al fondo Goldman Sachs. No nos vamos a dejar que nos quiten nuestras ilusiones. No, hombre, ese no. Como la suya, casi 3.000 viviendas han pasado a manos privadas y sus inquilinos no saben qué será de ellos cuando finalice su contrato. Es estar día a día viviendo un drama, estar todo el día con una psicosis. ¿Qué va a pasar al día de cuando se te termine el contrato? ¿Qué pasará con tus hijos? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué voy a hacer? O sea, es un sin vivir. Estos son los bloques de pisos donde vive Nurdin. En total, 289 viviendas de protección social. Sus inquilinos se temen que una vez venzan los contratos, la nueva empresa propietaria eleve los precios de alquiler y, por lo tanto, deban abandonar sus viviendas. Eduardo López Jamar, Hispan TV, Madrid. Bueno, interesante y fuerte, ¿no? Acá vemos como en un país inmerso en una crisis financiera grave como España, claro, llegan los fondos buitres y algunos bancos que seguramente los dueños no pueden asumir los créditos, bien, y dicen, bueno, nosotros te compramos esta cartera de departamentos a un precio un 60% menor, pero nos lo quedamos nosotros y aumentamos los alquileres, esperamos a que pase la crisis y a venderlos a precios más altos, inclusive con la construcción de viviendas sociales. El Estado lanza un proyecto de viviendas sociales, la gente no tiene el dinero para asumir esos créditos, el Estado no tiene plata para asumir sus obligaciones financieras, entonces, bueno, estas viviendas que creamos y que vale, no sé, $80.000 cada departamento, como ahora no tenemos nada, se las damos a estos especuladores en 40.000 y después ellos obviamente van a especular con ese tema. Es impresionante las ramificaciones, ¿no? Sí, sí. Gente sin alma. De hecho, se determinó que la mayoría de esos departamentos de desahucio, donde sus inquilinos han sido echados y dejados en la calle, están vacíos en estos momentos. Porque claro, justamente no interesa que haya una ocupación, porque no es un propietario que tiene un departamentito para alquilar y lo utiliza como un ingreso para poder sobrevivir o complementario. Son capitales especulativos financieros que van a utilizar eso, digamos, con una lógica y una táctica estratégica puramente especulativa. Vamos a la historia de estos fondos buitres en América Latina y África. Meta. ¿Qué son los fondos buitre? Han sido definidos como usureros, evasores, luchadores contra la corrupción y hasta bonistas de buena voluntad. Por definición, un fondo buitre es un fondo de inversión que recibe dinero de diversos bonistas y que luego invierte en la deuda pública de alguna entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Luego, hacen uso de su maquinaria para reclamar pagos exorbitantes. Tomaron protagonismo en Latinoamérica luego de la crisis de deuda de los 80. En 1996, en Perú, el fondo Elliott del multimillonario Paul Singer obtuvo una ganancia de 490% de su inversión inicial. En Brasil, IM del multimillonario Ken Dart sacó una ganancia del 260% de su inversión inicial. También han sobrevolado otras economías de la región, como Ecuador, Nicaragua y Panamá. En el 2007, el fondo buitre Donegal International adquirió deuda de Zambia. Con esta deuda contraída en los años 70, el fondo obtuvo un 580% de ganancia. En el 2009, los fondos Hamsa y World Capital demandaron a Liberia por una deuda contraída en 1978
Los fondos obtuvieron esta deuda a precio vil durante la oscura época de fusiones bancarias en el mercado financiero estadounidense. Los buitres exigieron el pago de 20 millones de dólares. Obtuvieron 1 millón. Liberia es uno de los 15 países más pobres del mundo. En la actualidad, la crisis de deuda azota a los países desarrollados, que están experimentando niveles de desempleo y pobreza insólitos. En Europa, la crisis de deuda se profundiza cada vez más. Grecia va por su tercera reestructuración. El año pasado, la deuda griega llegó a un 160% de su PBI. Recientemente obtuvo una quita del 75%, pero se volvieron a endeudar en 130.000 millones para recapitalizar a los bancos y seguir pagando la deuda. Bueno, esto evidentemente que es un círculo vicioso del que cuesta una enormidad salir. En eso está la República Argentina desde hace unos 10 años, bueno, en realidad desde más. Desde más. ¿Sabe quién dio un ejemplo de un país integrante del Club de París, de ese selecto club de 19 países que se dedican a cobrarle al resto sus deudas externas? Noruega en el 2006, de un ejemplo vital, le condonó unilateralmente la deuda a Ecuador, a Sierra Leona, a Egipto y a Perú. Lo hizo porque consideraba que Noruega también había sido responsable en ese endeudamiento por haberse aprovechado de situaciones límites en las cuales estaban esos países. Eso creo que es un ejemplo que debe cundir, es una noticia que poco se conoció incluso en su momento y que también es necesaria para una reestructuración de la arquitectura financiera mundial. Claro, porque además con lo que se termina pagando en los usureros intereses que se terminan imponiendo, siempre multiplica por mucho el capital monto inicial, sí. Claro, inicial de esa deuda. Esto ha sido Ojo con los Medios hoy, esperemos haber ayudado a comprender un poco más este tema de los fondos buitres. Me parece súper interesante que lo hayamos puesto sobre esta mesa. Doctor, hasta la próxima emisión. Comandante, un gusto como siempre. Igualmente. No se pierdan el nuevo capítulo de Ojo con los Medios y nos vamos con una última declaración de nuestra presidenta Cristina, nuestra comandanta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta la próxima. Año 2003, 25 de mayo. Asume como presidente de todos los argentinos con apenas el 22% de los votos el presidente Néstor Carlos Kirchner, quien se aboca precisamente a la tarea de renegociar la deuda de los argentinos porque sabíamos que era un cepo insalvable. Por primera vez comienza a eliminar la bicicleta financiera y comienza a pagar su deuda con recursos genuinos. Este es el caso que hoy se está tratando y que fue el caso que la Corte de Estados Unidos rechazó y que el caso que Griesa sí aceptó y convalidó. Son bonos que adquirió en el año 2008 por 48,7 millones. El retorno agregado al año 2014, o sea, ¿cuánto ganó de esos 48 millones al 2014? El 1.608% en dólares. Esto termina en el año 2014, donde la justicia de Estados Unidos le reconoce a NML 832 millones de dólares. Compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares, frente al 92% de los otros bonistas también acreedores que aceptaron quitas, plazos, espera y a quienes les hemos pagado regularmente. No solamente es algo absurdo, sino que es imposible que un país destine más del 50% del total de las reservas monetarias de su Banco Central en un solo pago a acreedores. Creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada, pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una
extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Esto no es una causa que involucre únicamente a la República Argentina. Involucra, como lo dije ayer en la reunión de Santa Cruz, Bolivia, en la reunión del G77 más China, a todo el sistema financiero global. Por eso nos acompañó tanta gente frente a la Corte. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie.